Uno de los ejercicios que me han preguntado, bueno, no es un ejercicio específico, sino una pregunta particular que sale en la lista de ejercicios, es la idea de recta tangente y plano normal a una curva. Ok, entonces hay un par de preguntas en la lista sobre esto, me lo han preguntado varias veces. Eh, la noción de recta tangente y de plano normal es a una curva. Es decir, si yo tengo una curva, yo puedo hablar de recta tangente en un punto. Este, si yo tengo un punto y tengo un vector que es tangente a ese punto, yo puedo hablar de la recta tangente a ese punto, que es la recta que tiene ese vector como dirección. ¿Ok? Y al mismo tiempo puedo hablar de plano normal. Es decir, dado un punto en la curva, yo puedo encontrar un plano que es perpendicular a la curva. Un plano que es perpendicular a la curva. Ahora, ¿cómo se calculan esas cosas? Recuerden que para calcular ambas ecuaciones, para calcular la ecuación de una recta y un plano, necesitamos un punto y un vector. El punto usualmente es el punto que le dan. Usualmente le piden calcule la ecuación de la recta tangente a la curva en tal punto. Y el vector que necesitamos, vean que el vector de la recta tangente sigue la misma dirección de la recta. Y recuerden que el vector que se necesita para calcular la ecuación de un plano tiene que ser un vector perpendicular al plano. Entonces, si el plano es perpendicular a la curva y el vector es perpendicular al plano, quiere decir que el vector es tangente a la curva. O sea, en ambos casos, el vector que se necesita es un vector tangente a la curva. Un vector tangente a la curva en ambos casos. O sea, tanto para el plano normal como para la recta tangente se necesita un vector tangente. No necesitamos que sea el vector t, pero podemos usar el vector t o incluso podemos usar el vector v, porque ambos vectores son tangentes. Para calcular la ecuación de una recta tangente o de una recta en general o de un plano, no es necesario que el vector sea unitario. Ahora, ¿cómo se calcula este vector? ¿Cómo se calcula ese vector? Pues hay dos opciones. Uno, parametrizando la curva. Parametrizando la curva, como en el capítulo primero. Y dos, si la curva está dada por dos superficies, f de x, y, z igual 0, g de x, y, z igual 0, se puede calcular con el producto cruz de los gradientes. Recuerden que los gradientes, cuando vimos la noción de derivada a lo largo de una curva, uno puede sacar el vector tangente de la curva con el producto cruz de los gradientes y normalizándolo. Eh, Eso era para derivada direccional, ¿verdad? Porque en derivada direccional siempre necesitamos los vectores normalizados, las direcciones normalizadas, entonces hay que normalizar esto. Pero para efectos de recta, tangente o plano normal no es necesario normalizarlo. Pueden normalizarlo si quieren, al final de cuentas la ecuación que les queda es la misma. Entonces, esa es la noción de recta, tangente y plano normal. Y la otra noción que había, o la otra noción que hay
es sobre recta normal y plano tangente a una superficie. Recta normal y plano tangente a una superficie. O sea, la noción de recta tangente y plano normal es de una curva. Y la noción de recta normal y plano tangente es de una superficie. Es decir, lo primero solo existe para curvas y lo segundo solo para superficie. Y esto fue como lo vimos en clase. O sea, al final de cuentas, igual como lo que nos piden es calcular la ecuación de una recta o la ecuación de un plano, lo que necesitamos es un punto y un vector. ¿Cuál vector necesitamos? Necesitamos el gradiente. Tanto el vector de la recta como el vector del plano va a ser el mismo, el gradiente. Entonces, esa es una pequeña distinción por ejercicios que se van a encontrar por ahí. Cuando les pidan esto, es utilizar el vector tangente como vector director de la recta o como vector normal al plano. Otro que me han preguntado mucho, y ya termino con esto y respondo lo que tengan que preguntar. Hay una pregunta que dice derivada direccional o algo así, o derivada direccional en la dirección noreste, una cosa así. En la dirección noreste. Recuerden que la derivada direccional de f en un punto P se puede calcular como el gradiente de f en P, punto, una dirección, donde la dirección es unitaria. Ahora, en ese problema del de la lista, no sé cuál número es, pero piden la derivada direccional en un punto en la dirección noreste. Me están dando el punto, me están dando la función, entonces puedo calcular esto, lo único que me hace falta es la dirección. Dirección noreste es una forma complicada de decir norte es hacia arriba y este es hacia la derecha. Entonces, dirección noreste se refiere al vector 1, 1, que es el que apunta hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, la dirección que tenemos que tomar es el vector 1, 1, pero como para derivada direccional siempre necesitamos vectores normalizados, es la norma de eso. O sea, el vector que necesitamos es 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Esa era simplemente una forma complicada de dar la dirección, pero al final de cuentas es una derivada direccional en un punto, en una dirección específica. Esa misma pregunta tiene una parte B y una parte A. La parte B dice en qué dirección la pendiente es más empinada. Esa es la dirección de más rápido crecimiento, y la parte C lo dice de otra forma, pero también es calcular la dirección de más rápido crecimiento o la derivada direccional máxima. Pero bueno, entonces solamente quería aclarar esta cosilla y mencionar sobre este problema de acá. Voy a iniciar respondiendo cosas. Aquí en el chat vi que alguien tenía algo. Tengo una consulta. En el chat alguien puso... Porque, bueno, me pusieron el 4.15 de la lista, ya casi lo voy a ver. ¿Por qué 1-1? Porque 1-1 es, o sea, noreste significa, bueno, si uno lo ve en el mapa o en el plano, el norte significa hacia arriba y el este hacia la derecha. Entonces el vector que apunta al noreste es el vector 1-1, que apunta a 45 grados. O sea, si ponen el noreste como en los ejes coordenados. Bueno, la pendiente, hay una pregunta que dice pendiente. O sea, el concepto de pendiente no existe en varias variables. Lo que tienen que sacar ahí es la dirección, nada más. La dirección de la recta. O sea, el vector director de la recta es lo que necesitarían. Vamos a ver cuál es el ejercicio 4.15. Profe, una pregunta de eso de los planos. Cuando, cuando usted le dicen lo de... 4.15 es muy similar a uno que hice en clase, donde se combinaba regla de la cadena con
implícita. Vean que ahí tengo la función, o sea, básicamente lo que tengo es f de x menos y, x menos z es igual a 0. Y eso dice que define implícitamente a z como función de x y y. O sea, lo importante es que z es una función de x y piden comprobar, o sea, no lo voy a resolver porque nada más les voy a dar la idea, piden comprobar que esta igualdad es cierta. Samantha Jiménez levantó la mano. Ajá. Profe, es que hay alguien que le quiere hacer una pregunta desde hace rato, pero no sé si lo escucha. Escucho. Escucha, profe. No sé si está hablando y está muteada. Profe, que revise el chat, dice. Bueno, entonces voy a seguir. Vamos a ver. Ya. No sé, ahora sí pueden hablar. Lo que hice fue conectar y desconectar los audífonos. Siempre fue una mala jugada. Ahora sí, traten de hablar a ver si escucho. Escucha, profe. Ah, ahora sí, ahora sí. Es que estos audífonos son raros. Sí, bueno, ahora sí, Samantha que había levantado la mano, perdón. No, profe, era para decirle eso de que no estaba escuchando lo que le decían. Ah, ok, ok, ok. Profe, Ya, yo, ahora yo sí. sí le tenía pregunta de lo pasado. Ah, ok. Dígame. Digamos, cuando usted le dicen que de la ecuación del plano, es lo Ajá. mismo que dice que encuentre los planos, ¿o no? O sea, la ecuación de encontrar el plano es, sí, encontrar la ecuación del plano. Hay una pregunta en la que piden encuentre los planos tangentes en dos puntos, es hacer el mismo proceso dos veces en cada uno de los puntos. Pero sí, encontrar el plano es dar la ecuación del plano. Y encontrar el ángulo entre esos planos. Ángulo entre dos... bueno, esa pregunta, si tienen una versión vieja de la lista, esa pregunta la borraron porque el ángulo entre dos planos no entra. Pero el ángulo es utilizando una fórmula del ángulo que es coseno del producto punto entre las normas de los vectores, pero esa fórmula no es parte de los temas. Ok, Ujú. gracias. Pero en Ok. caso ah, Ajá. de los temas primero. Ok, cuando entonces dice encontrar el plano normal, es encontrar la ecuación del plano. Correcto. Y cuando también dice el plano tangente, es igual. Exacto, exacto. Sí, siempre es encontrar una ecuación del plano. La diferencia es qué vector se usa. Entonces, si es el plano normal, se utiliza el vector tangente a la curva, y si es el plano tangente, se utiliza el vector normal a la curva, que en ese caso es el gradiente, perdón, a la superficie. El Ujú. gradiente se utiliza en el tangente. En el tangente porque es relacionado a una superficie. Ujú. Profe, y en el caso de que, digamos, ya uno haciendo el examen, uno no entienda lo que le piden exactamente, uno podría consultarle a usted. Si la pregunta no es muy, sí, si la pregunta está enredada, sí, claro. Ok, ok, pero digamos, si le puedo preguntar, bueno, ya la duda está con, digamos, estoy con que la ecuación del plano es encontrar el plano, pero pongo un ejemplo, la persona le dice, profe, ¿qué es exactamente el plano normal? Usted le puede contestar qué es la ecuación del plano, o sea, no hay problema en eso. Eh, no, bueno, o sea, siempre la pregunta es encontrar la ecuación del plano, ¿verdad? Entonces, si es esa la pregunta, probablemente no conteste. Ah, ok, ok. Ujú. Porque siempre encontrar el plano es encontrar la ecuación, o encontrar la recta es encontrar la ecuación. ¿Alguien más sabía? Bueno, profe, yo también tenía una, era para ver si, después de hacer este ejercicio, para ver si podría hacer alguno de derivación parcial que sea de sacar segunda derivada. Es que yo tenía una duda cuando se mezclan variables. Por ejemplo, cuando uno saca la segunda derivada, eh,
al final, si uno llega y después de sacar la primera cambia todas las variables con respecto a, por ejemplo, que la última variable en el esquema Ujú. sean x y y. Ajá. Digamos que fuera una derivada con respecto a x. Ujú. En, en ese caso, En ese caso, al final, digamos, después de realizar la derivación que sustituyo todas las u's o las v's y las Ajá. pongo en términos de x, Ajá. cuando me piden la segunda derivada y tengo que volver a derivar con respecto a u o a v, entonces, ¿qué se hace en ese caso? Es que esa es Es, la duda que tengo. o sea, bueno, ahorita podemos hacer un ejemplo donde se hace Sí, eso. Usualmente que el es, cambio se hace hasta el puro final para no complicarse con las cosas. ok, Pero ahorita vamos a hacer uno de esos. está bien, gracias. Ujú. Voy a seguir con la que estaba haciendo, con la 415. Profe, O sea, el vector normal, perdón, voy a contestar una pregunta del chat y ya casi la atiendo. El vector normal se utiliza, o sea, para el plano normal, eh, bueno, es lo que acabo de escribir aquí en la página, en la primera página del escrito. Para el recta tangente y plano normal se utiliza el vector tangente. Y para recta normal y plano tangente se utiliza el gradiente, que el gradiente es un vector normal. Vector normal a la superficie. Vean que son dos conceptos diferentes, ¿verdad? Lo de curvas es por aparte de esto. Lo de curvas, ahí existe un vector normal, que es el vector normal unitario, no tiene nada que ver con este. Este es otro tema aparte. Pero aquí está en esta página cómo se utilizan. ¿Alguien más estaba hablando? señora, gracias. Era Ah, la ok. misma. Ah, ok, perfecto. Bueno, voy a seguir con la 415 y ahorita otra vez sigo respondiendo para que, como dicen los diputados, no se salgan los gatos del canasto. Ok, vamos a ver. Entonces, bueno, tenemos esa pregunta. Yo había hecho una similar, ¿verdad? Esa es de derivación implícita combinada con regla de la cadena. Aquí lo que yo había hecho más o menos, darme una función nueva, g de x, y, z. Vean que esa cosa al final de cuentas depende de x, y, z, que está por f de u, v, donde u es x menos y v es x menos z. Entonces, con ese esquema, yo tengo que, o sea, yo sé que la derivada de z con respecto a x, por ejemplo, es menos g con respecto a x entre g con respecto a z, y la derivada de z con respecto a y es menos g con respecto a y g con respecto a z. O en otras palabras, la derivada con respecto de z con respecto a x, esto ya es por implícita. Esto ya es por implícita. Derivada de esto con respecto a, derivada de z con respecto a x es la derivada de todo esto con respecto a x entre la derivada de todo esto con respecto a z. Pero para derivar esto hay que usar regla de la cadena, porque son funciones metidas dentro de una función f. Entonces, ¿cuál es el esquema? El esquema es f que depende de u y de v. V en ese caso depende de x y v depende de x y z. Pero entonces, nada más para hacer uno de los cálculos, la derivada de g con respecto a x va a ser fu por ux más fv por vx. Y con esto calculan esta, luego calculan la derivada con respecto a z, de la misma forma la derivada con respecto a y con eso calculan estas dos y luego comprueban que se cumple esta igualdad nada más. Pero este es un ejercicio de esos que mezclan regla de la cadena con derivación implícita. Sí, o sea, es aplicar la fórmula de derivación implícita que dice que la derivada de z con respecto a x es derivar esto con respecto a x dividido entre derivar esto con respecto a z, pero para derivar esto hay que usar regla de la cadena. Y la regla de la cadena se usa de esta forma que está acá. Hay no lo voy a terminar, lo voy a dejar así para que vean cuál es la idea, pero hay un ejercicio completo en una de las clases, en la clase de derivación implícita,
Yo creo que yo les puse la descripción de las clases a los archivos cuando subí los videos y eso. Entonces ahí en la clase de derivación implícita hay un ejemplo completo de un ejercicio de este tipo. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda con respecto a eso también. Digamos, yo hice un ejercicio, digamos, también lo hice con la sustitución U y V, Ujú, pero digamos que en la V está el dato y a la 3 menos 3x y z. En ese ujú. caso, ¿cómo es que yo puedo derivar parcialmente ese x, y, z con respecto, digamos, si estoy derivando de la derivada parcial de z con respecto a x? Es que al final de cuentas es derivada parcial, entonces usted deriva normalmente. O sea, la fórmula de derivación implícita no utiliza el hecho de que z es función. O sea, por ejemplo, aquí a usted le toca derivar con respecto a z, ¿verdad? Siempre se deriva con respecto a z y se pone abajo. Entonces la derivada es normal, es decir, en ese ejemplo que usted me dice, viene v es igual ¿qué me dijo? Ya la 3 menos x y z, Sí. algo así. Multiplicado, digamos, 3x, y, z. 3x y z, sí. Sí. Ah, ok. No es el ejemplo que hice en clase exactamente. Eh, pero la cuestión es que, eh, bueno, debe querer el ejemplo completo, pero normal. O sea, y cuando usted hace el esquema, f probablemente le quede dependiendo de u y v, y u y v le quedan dependiendo de x, y, z. Eso es lo más usual. Pero las derivadas parciales se calculan normalmente, ignorando que z es función de x y y. O sea, por ejemplo, acá, cuando ustedes calculan la derivada parcial de v con respecto a z, no hay que derivar el z, simplemente v con respecto a z es menos 1 y ahí queda. O sea, la fórmula de derivación implícita ya utiliza el hecho de que z es función de x y y. O sea, no hay que utilizarlo acá. Simplemente deriva normalmente, derivada parcial usual. Eso sería una regla del producto, ¿no? Sí. Bueno, sería, si es con respecto a z, sea v con respecto a z, la primera da 0 y aquí me queda solamente menos 3xy, ¿verdad? Porque x y y son constantes con respecto a z. Entonces sería la constante que acompaña el z. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Ok. Voy a contestar lo que me dijeron de segundas derivadas cuando hay que cambiar cosas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Tiene algún ejemplo en mente de la lista? Creo que fue Guido el que preguntó, ¿verdad? Sí, vieras que no, es que los de la lista son más que todo ejercicios con derivadas dobles, pero la derivada no está explícita, digamos. No sé si me Ah, explico. La ok, función ok, no es ok. explícita. Una función más explícita. Sí, es que esa es la duda que yo tenía, o sea, mezclar variables ya con una Eh, que... en ese caso lo que puede hacer es deriva la primera, cambia todo y hace la segunda derivada. Oh, Es, profes, si no, bueno, voy a buscar una en la lista, ajá, a ver qué tal. sí, sí. Sí, ya es algo como más explícito. Vamos a ver si en la lista veo algo. Sí, en la lista casi no hay cosas explícitas, pero siempre hay una función que no la dan. Vamos a ver. Sí, no, parece que no. Pero sí, si es algo más explícito, puede cambiar todo. O sea, o puede cambiarlo al final. Yo creo que más bien porque si por ejemplo saca la primera derivada, le van a quedar cosas en términos de x y y. Voy a escribirlo algo así. Voy a hacer un ejemplillo simple. No sé, si tengo este, tengo f de x y igual, eh, no sé, seno de x y.
Voy a hacer algo. Era la y seno de x, una cosa muy simple. X es igual a u por v, y es igual a u entre u. ¿Se refiere a algo así, algo como más explícito? Sí, Ok, entonces, si yo agarro, si yo digo que la composición es w de v es igual a f de x, bueno, algo así. O sea, el resultado de meter esas funciones ahí adentro. Yo puedo decir, por ejemplo, que la derivada de w con respecto a u es derivada de f con respecto a x, derivada de x con respecto a u, más derivada de f con respecto a y, derivada de y con respecto a u. O sea, esto lo puedo dejar como, voy a escribirlo en forma abreviada para no tener que escribir tanto, fx, fy, yu. Ok, ahí tengo un esquema que es f dependiendo de x y dependiendo de u y de v. Desde ahí ya puedo sustituir quiénes son las cosas si quiero, porque todo es explícito, pero digamos que me piden una segunda derivada, qué sé yo, derivada de w con respecto a v y luego u. Eso sería derivar con respecto a v, eso que acabo de sacar. Yo sé que tanto el fx como el fy siguen exactamente el mismo esquema. Entonces, para derivar eso sería... profe, disculpe. ajá, Ahora que menciona eso, ahora que que está mencionando esto de que las derivadas siempre van a depender del mismo esquema, ¿siempre va a ser así? sí, exacto. Siempre O va a sea, ser. siempre van a depender de las mismas variables. O sea, eso Ujú, nunca cambia. ujú. Ah, ok, gracias. Ok, ya casi veo los del chat. Alguien me dijo 4.17, los cambio variable. Ok, puedo ver uno de esos. Y la 4.10, ahorita los veo. Bueno, entonces acá fxx, bueno, entonces esa cosa va a ser, voy a escribirlo así en notación lo más abreviado posible. Derivar ese primero más este sin derivar por el derivado de este con respecto a v más este con respecto a v, este sin derivar más este sin derivar. Bueno, es quedó medio torcido, pero este v es aquí. ¿Ok? Y para derivar esos f's, aplico el mismo esquema. Entonces yo quiero ir de fx hasta v, entonces sería fxx, xv, más fxy, yv, por xu, más fx. X no sigue un esquema complicado, x es simplemente x de uv, más, aquí aplico el esquema, fxx, perdón, es fyx, xv, más fyy, yv, por yu, más fy, yuv. Y ahora sí pueden calcular todo, bueno, en ese caso, calcular todo explícitamente. Pueden calcular todo si quieren. O sea, por poner un ejemplo, el xu es igual a v, el xu es igual a u, el yu es igual a menos v entre u cuadrado, el yu es igual a 1 entre u, y todas las derivadas de f, que serían, bueno, ahí tendré que calcular fx, por ejemplo, que es e a la y coseno de x, no sé, fxx es menos e a la y seno de x, etcétera. O sea, calcular todas esas derivadas y luego cambiar xy a términos de u y de v. Eso es un trabajo grande. O sea, usualmente nunca se pregunta nada explícito.
Por eso usualmente se deja, por ejemplo, la función f se deja como una función desconocida para no tener que hacer este proceso de cambiar x y a términos de u y de v. Entonces, sí, usualmente por eso en los problemas esta función casi nunca la dan, para no tener que derivar estas, porque habría que sacar el fxx, fxy, fx, fyx, fyy, fy, y luego eso va a ser esto en términos de x y y, y luego hay que cambiarlo en términos de u y de v. Pero eso ya agrega cosas innecesarias al proceso. Profe, ahí Ujú. y de u significa yu y después derivar ese yu con respecto a v. Correcto. Ah, ok, gracias. Ujú. Bueno, voy a ver el chat. Dice, era la 417. 417b, que es cambio variable. Esos son un poquito diferentes. 417b y después me dijeron el 410. Voy a hacer primero bueno, no hacerlo, sino indicarles cómo hacer el 410 o qué tienen que hacer y después el 417. El 410 para el 410 ustedes tienen u igual a f de xy más raíz de xy g de y entre x. Eso es regla de la cadena por el hecho de que hay vean que la función f tiene una función adentro, xy, y la función g también tiene una función adentro. Ahora, la función f es una función de una variable, porque adentro del f solo hay una cosa, o sea, solo hay un espacio, por decirlo así. O sea, no es un vector lo que hay dentro de f, es un número. Igual dentro de g. Ahora, para derivar eso, o sea, ¿qué sería, por ejemplo, la derivada de u con respecto a x? La derivada de u con respecto a x, eso es derivar con respecto a x esta cosa, más derivar con respecto a x esta raíz, por esto sin derivar, más derivar con respecto a x esta cosa. Regla el producto simplemente. Esta cosa de acá, me comí aquí un raíz, que es el raíz sin derivar. Eso de acá es algo explícito, entonces lo puedo derivar. ¿Qué será derivar eso con respecto a x? Es esto es 1 entre, perdón, y entre 2 raíz de xy, creo, si no me equivoco. Esa es la derivada de eso con respecto a x. Pero para derivar esto de acá, vean que esas cosas son composiciones. Esas son composiciones, porque son funciones dentro de otra función, entonces ahí se aplica la regla de la cadena. Por ejemplo, este primer pedacillo, f de xy, se puede ver como f que depende de una variable u, y u depende de x y y. Lo mismo con g de y entre x. Eso es una función g que depende de una, u es un mal nombre. Voy a ponerle, no sé, w. Voy a ponerle v a esto. Y a esto w, que depende de x y y. De nuevo, ¿por qué esto es una composición? Porque llevo un rato señalando el archivo de la pregunta y ustedes lo que están viendo es la pizarra. Esto de acá es, o sea, de nuevo, f es una función de una variable. F es una función de una variable a la cual estoy metiendo algo de dos variables. Pero f en sí, por decirlo así, adentro solo tiene un campo. O sea, solo estoy metiendo esto no es un vector, no estoy metiendo dos entradas. No es como esta de acá.
No es como esta función de acá, donde f es una función de dos variables a la que le estoy metiendo dos cosas diferentes. Aquí, f es una función de una variable, o sea, lo que le estoy metiendo a f es un resultado, un número, y a g también. G tiene, por decirlo así, un espacio adentro. Y estoy metiendo una función ahí de dos variables. Ok. Entonces les voy a poner nombre a esas cosas, ¿verdad? Les voy a poner nombre a esas cosas. Entonces, ¿qué sería la derivada con respecto a x de f de xy? Eso sería derivada f con respecto a v con respecto a x solamente, y la derivada con respecto a x de g de y entre x es g con respecto a w con respecto a x. Esto yo lo puedo escribir como f con respecto a v, y v con respecto a x es, o sea, aquí estoy escribiendo que v es igual a xy y w es igual a y entre x. V con respecto a x es y, y aquí sería g con respecto a w, y w con respecto a x es menos y entre x cuadrado. ¿Ok? Ahora, otra forma, y bueno, ya luego se pueden calcular segundas derivadas. Pero lo importante es que esta partecilla sigue este esquema y esta partecilla sigue este esquema. Otra forma de hacerlo es que si yo quiero derivar con respecto a x, f de xy, como f es una función de una variable, como f es una función de una variable, eso yo lo puedo escribir como f' de xy por la derivada de lo de adentro con respecto a x. O sea, eso es y por f' de xy. Pero de nuevo puedo usar la notación f' porque f es una función de una variable. Entonces eso es otra forma de hacerlo. Utilizando la notación prima. Pero bueno, ya que estoy en eso, bueno, vamos a ver si me cae aquí. Continuando con el ejercicio, de u de x va a ser igual a y por fv más y entre raíz de xy menos y entre x cuadrado. Perdón, que sería g de y entre x menos y entre x cuadrado. No creo que estoy haciendo GW. Entonces esa sería la primera derivada. Y luego para calcular segundas derivadas, etcétera, sigo los mismos esquemas. Es decir, FV depende de V, V depende de X y Y, GW depende de V, perdón, de W, y esto depende de X y Y, etcétera. Pero simplemente aplico los mismos esquemas y las reglas usuales, regla del producto, etcétera. Y cuando toca derivar esta parte está dada explícitamente, entonces toca derivarla ahí a la fuerza. Quizás sea mejor escribir esto como x a la menos un medio, y a la menos un medio para, ya x a la un medio, y a la un medio para derivar más fácil. Pero ahí pueden continuar con la derivación de eso. ¿Ok? Al final de cuentas es bueno, esa es un poquillo complicada porque piden probar que se cumple cierta igualdad. Se me olvidó cuál era, 4 días era. Entonces toca calcular segundas derivadas. Queda una cosa horrible porque toca calcular segundas derivadas y ver que se cumple cierta igualdad.
Voy a calcular una segunda derivada nada más para tenerla. Voy a pasar la página. Ok, si yo quisiera calcular la segunda derivada, eso es derivar con respecto a x esa cosa, yfv más, voy a escribir esta fraccioncilla, la voy a escribir de una manera más cómoda. Creo que me comí un 2 ahí. Me comí un 2 en la parte anterior. Acá. Voy a escribir esa fraccioncilla de una manera más cómoda. Sería 1/2 x a la menos 1/2 y a la 1/2 g de y entre x menos y entre x a la 2 gw. Derivar con respecto a x eso sería, el y no depende de x, entonces ahí no tengo que usar regla de producto. Derivada con respecto a x de fv más derivo con respecto a x la fraccioncilla. Con respecto a x sería bajo el menos 1/2, entonces sería menos 1/4 x a la menos 3/2 y a la 1/2. Ok, por este sin derivar, más esta cosa derivada por derivar con respecto a x el g de y entre x menos la derivada de eso sería 2y entre x a la 3 con respecto a x por esto sin derivar menos esto sin derivar por la derivada con respecto a x de gw. Y para derivar esta y esta de acá, o sea, siempre que se derive un f o un g, hay que aplicarles el esquemilla. Entonces eso quedaría y por, esto quedaría fv con respecto a v con respecto a x, menos 1/4 x a la menos 3/2 y a la 1/2 g de y entre x más 1/2 x a la menos 1/2 y a la 1/2. La derivada de eso ya la acabamos de hacer, que era gw, wx, menos 2y a la 3, gw menos y entre x2, y la derivada de gw sería wx. De nuevo, ahí estoy usando el hecho de que fv depende de v depende de x y gw depende de w, y w depende de x y y. Entonces estoy usando esos esquemillas para derivar las partes correspondientes a esto de acá. Entonces, derivada de fv con respecto a x sería fv, vx, gw con respecto a x sería gw, wx. Entonces queda esta cosa grande y bueno, el resto del ejercicio es calcular esta cosa y ver que se cumple lo que pide la pregunta, que ya se me olvidó que era. Creo que era vamos a ver. Y ver que se cumple que x a la 2 por esta que acabamos de calcular menos y a la 2 por esta segunda es igual a 0. Entonces, eso es lo que piden, calcular esas segundas derivadas y ver que cumplen esa igualdad. Sí. Ajá. Yo no puedo asumir que esa derivada parcial es igual a 0, las dos, ¿Por qué? porque a la hora, digamos, de multiplicar esos dos, me va a dar 0. ¿Cuáles dos? Digamos, si multiplico x a la 2 por 0 menos y a la 2 por 0 es igual a 0. No puedo decir eso. Pero ¿por qué van a ser 0 las derivadas? O sea, las derivadas hay que calcularlas.
Ok, ok. Sí, hay que calcularlos y ver que realmente eso se cancele y da 0. ¿Qué dijo don Guido? Ah, estaba viendo en el chat. Lástima que no se van a poder rascar puntos por procedimiento, correcto. Sería bueno que si uno pierde una pregunta pueda mandarle procedimientos de profe para que le dé puntos por procedimiento. Hay que ver qué tan en tiempo real se puede hacer eso, porque o sea, siempre se pueden hacer reclamos, ¿verdad? Y ahí pueden mandar lo que sea, pero sí, no sé cómo evitar cuestiones de fraude y esas cosas, ¿verdad? Con eso. Entonces, sí, no sé cómo manejarlo. También que si yo aplico algo sería injusto para los otros grupos de la cátedra. O sea, como les dije, para mí la mejor opción era darles un examen normal y que ustedes subieran un examen resuelto y escrito a mano y lo que sea y calificarlo como usual, de la manera tradicional. Pero bueno, hay que ver cómo funciona esto con esto de las opciones que tienen puntaje parcial y esas cosas. Hay que ver qué tal pasa. Igual, eh, ¿cómo se pasa este examen? Estudiando. Este, no, pues el examen vale un porcentaje de la nota, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje está dado supongo que la cosa le tira una escala del 1 al 10. Y de nuevo, probablemente haya crédito parcial por el hecho de que hay preguntas que tienen opciones que tienen crédito parcial. Profe, tengo una pregunta. Ujú. En lo de parametrización por la longitud del arco, ¿cómo saco, digamos, los límites de integración cuando me dan 2 puntos? Eh, Usualmente tiene que ver en la curva. O sea, por ejemplo, si ustedes le dan una curva y le dan Tengo, digamos, si quiere le digo el ejercicio, es el 2.5. 2.5, ok. Vamos a ver. 2.5 determine bueno, la longitud de arco. No sé, qué sé yo, vamos a ver. Es que la está muy fácil. Bueno, el 2.5D, por ejemplo, le piden la longitud de arco para. O sea, primero, la forma en que están dando ahí las curvas le están dando las coordenadas X, Y, Z por separado, ¿verdad? Entonces el D es T a la 2 entre 2, logaritmo de T y raíz de 2T. Y lo piden desde el punto 1 medio 0 raíz de 2 hasta el punto 2 logaritmo de 2, 2 raíz de 2. Entonces lo que tiene que ver es cuál valor de t corresponde a estos dos puntos. Por ejemplo, para el primer punto, ¿cuál valor de t hace que esta curva me dé esto? Sería t igual a 1. Porque si usted mete t igual a 1 acá, o sea, esto tiene que ver, t a la 2 entre 2 tiene que ser igual a 1 medio, logaritmo de t tiene que ser igual a 0 y raíz de 2t tiene que ser raíz de 2. Entonces, esto corresponde a t igual a 1. Resolviendo cada una, con solo una ya sale el valor. Y de acá, ¿cuál valor de t sería? T a la 2 entre 2 tiene que ser 2, logaritmo de t tiene que ser logaritmo de 2, ya esa le dice quién es t, o raíz de 2t es 2 raíz de 2. Eso está mal. Eh, bueno, para ver. Entonces, digamos, t sub 0 sería de 0 a 1 y t sería 1. No, es que era un raíz, el t está fuera de la raíz. Ese es t es 1 acá, y aquí este, sería 2, porque t igual 2 es el valor que le da a ese punto. Entonces la integral va a ser de 1 a 2. Siempre de menor a mayor. Exacto.
Siempre desde este punto hasta este punto. Entonces, este corresponde a t igual a 1 y este a t igual a 2. Ok, ok. Ujú. Gracias. Vamos a ver, porque me han preguntado 4 y 17 del problema. Profe, en el examen siempre hay que simplificar al máximo. Sí, probablemente. Igual no hay cosas, eh, como lo digo, sí, o sea, sí, las cosas en las que hay que ver en las opciones, cuál es la respuesta. Por ejemplo, que si yo calcule la siguiente derivada, una cosa así, no son muy complicadas. Entonces, usualmente, a cómo les queda, así vienen las opciones. En las que he visto, digamos, no he visto todo el examen. Eh, y eh, para otras cosas, y por ejemplo, si hay que usar, por ejemplo, si hay que verificar que se cumple una igualdad o una cosa así, qué sé yo, que salga algo como cuál de estas funciones cumple la siguiente igualdad o una cosa así, ahí sí toca simplificar porque pues se necesita ver que se cumpla la igualdad. Entonces sí, usualmente se simplifica al máximo, pero no, o sea, la idea o lo que dijimos es que el examen no fuera eh, tan tedioso, o sea, que las simplificaciones y esas cosas no fueran la parte importante del ejercicio, sino que la derivación fuera lo importante. Si hay preguntas muy tediosas, que en la lista se pueden encontrar preguntas súper tediosas, por ejemplo, esa que acabamos de hacer, que no, este, no sé, que las simplificaciones no son tan, las simplificaciones en estas preguntas son un poco tediosas. Bueno, esta no era tan tediosa. La simplificación no es tan larga, es el típico, la típica longitud de un cálculo de derivadas de segundo orden. Pero, o sea, para responder, sí, probablemente sea necesario simplificarlo lo más posible. Germán Méndez. Ah, bueno, profe, sí, entonces digamos, como no va a ser tan tedioso ese tipo de cosas, me imagino que tampoco las integrales van a ser tan tediosas, porque hay unas integrales en las listas que eran como integral elíptica y no sé si eso es integrable. No, esa de la lista no sé por qué nunca la han quitado, siempre, siempre es el mismo problema, pero sí, no, la idea es que no sean tan tediosas. Profe, estos ejercicios, ¿para cuánto tiempo está estipulado uno que lo haga, digamos, si uno lo hace presencial? Presencial, como eran 10, la idea es que fueran como unas, eh, no sé, que son, o sea, originalmente eran como 6, me eran como 7 para 3 horas, para 4, 3 o 4 horas, pero al final lo alargamos a 10 y lo dejamos para 48. Profe, Deberían estar muy relacionados con los de la lista, eso fue en lo que insistimos en la reunión. Ajá, hay 2 personas. profe, una pregunta. ¿Cómo diferencio yo los ejercicios de derivación implícita y regla de la cadena? Derivación implícita, usualmente, bueno, algunos son más evidentes y tienen la palabra implícita directamente, pero la diferencia es que, voy a compartirle la lista de ejercicio. Estamos en la parte 4. Por ejemplo, el 4.15, que fue el que mencioné al inicio, es muy directo, ¿verdad? Dice, la relación esta define implícitamente una función f de a por z es igual a f de xy. Ahora, el 4.16 no dice la palabra implícita, pero vean que tengo una función ahí igualada a 0 y piden verificar algo que involucra las derivadas de una variable con respecto a otra. Vean que aquí arriba z es una variable, ¿verdad? Porque z está dentro de las funciones. Y aquí me piden derivadas de z con respecto a las otras variables. Entonces, eso ya dice derivación implícita. Cuando me pidan derivadas de una variable con respecto a otra y hay una función igualada a 0, eso es implícita. Ahora, en estas dos había que combinar implícita con cadena, ¿verdad? Porque hay que derivar esta cosa con respecto a x y y esto es una composición. Profe,
aprovechando que está ahí en el 4.12, Ujú. que sale eso dividido entre R, Ajá. cómo cambia, digamos. El 4.12 es aplicar regla del cociente y regla de la cadena. Ahí tienen como un cociente dos funciones. Primero, vean que F, o sea, ustedes tienen W es igual a F de, ya casi les comparto la pizarra, de T menos R entre R. Y le dicen que R es igual a raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. F es una función de una variable, de nuevo. Es muy parecido a al ejercicio anterior. F es una función de una variable porque adentro solo hay un campo, solo hay un espacio. Entonces F depende de una variable U, y U depende de T y de R, y R depende de X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular derivada W con respecto a X, ahí aplico regla del cociente. Sería derivada de, aquí voy a poner F, no voy a poner lo de dentro para que no se me alargue muy largo. Bueno, voy a ponerlo así mejor. Derivada con respecto a R de esto, F de T menos R, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de abajo con respecto a X, perdón, era X, entre lo de abajo al cuadrado. Y para derivar esa cosa, derivada de X de F de T menos R, eso es lo mismo que FU, UR, RX. Y bueno, ahí estoy, U es explícito, U es T menos R. Entonces esto es FU por derivada de U con respecto a R es menos 1. Y derivada de R con respecto a X es X entre raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. Pero la idea es esa. Aquí hay como, es una regla del cociente entre dos reglas de la cadena, por decirlo así. Es una función de una variable entre una función de tres variables. Pero o sea, aquí aplico regla del cociente y luego para esta parte aplico regla de la cadena, porque es una composición. ¿Alguien más iba a hablar hace un rato? Germán Méndez todavía tiene la mano levantada. No sé si fue que no la bajó o todavía quiere decir algo más. Me faltó bajarla, ya la bajo. Ok, ya bajé también. ¿Alguien más iba a hablar hace un rato? Profe, en ese mismo, ¿quién es U? U es lo que está aquí dentro de F. U es la variable de F, por decirlo así. Es esta parte de acá. Aquí lo anoté. Ahora, de nuevo, otra forma es que si ustedes quieren derivar con respecto a X, porque veo que hay muchos de ese tipo en la lista, otra forma de derivar eso, o al menos esta parte, la derivada con respecto a X de F de T menos R, es F' de T menos R, de nuevo el prima, ahí solo es válido porque F es una función de una variable, por la derivada de lo de adentro con respecto a X. Entonces es igual a F' de T menos R, y lo derivado de lo de adentro con respecto a X es la derivada de T de 0 porque no depende de X, pero ahí sería menos derivada de R con respecto a X. Y la derivada de R con respecto a X se puede calcular explícitamente y es X entre, perdón, había un menos, porque el R tiene un menos, raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. Entonces es otra forma en que se puede calcular. De nuevo, ahí se utiliza la notación prima porque F es una función de una variable.
igual que en la parte anterior, el f y g pueden ser todos primas. Desde hace rato me han preguntado el 417. Voy a, mientras busco el 417, les doy un segundo para, si quieren tomar nota o algo así. Creo que era el 417b, si no me equivoco. Ok. Voy a pasar la página. El 417b lo que decía, este quizás sí lo haga completo. El 417b lo que decía es transformar la ecuación en otra con un cambio variable. O sea, al final de cuentas es una forma de aplicar la regla de la cadena. Transformar x a la 2, d a la 2z de x2 más 2xy d a la 2z de x de y más y a la 2 d a la 2z de y2 igual 0. X igual a u, y es igual a v. Usualmente, o sea, la idea es transformar eso, un cambio variable que todo quede en términos de u y de v. Lo que se hace en ese caso es tratar de usar regla de la cadena, y calcular estas cosas usando regla de la cadena. Entonces, aquí la función es z depende de x y y. Voy a meter, voy a hacerlo así. Ahora quiero que z dependa de u y de v, y que u y v dependan de x y y. Y voy a calcular las derivadas con eso para ver quiénes son las derivadas con respecto a u y v. Entonces, por ejemplo, zx es igual a zu ux. Bueno, perdón. Bueno, voy a escribir las cosas. Zux más zuv vy. Ahora, para eso es importante que u y v estén en términos de x y y. Vamos a ver cómo lo dan en los ejercicios anteriores. Sí, que u y v estén en términos de x y y. Pero de acá, voy a hacer el cálculo por aparte. Bueno, de ahí ya me sale que u es igual a x. Y entonces va a ser x por v. O sea que v es igual a y entre x. Entonces ahí yo tengo quiénes son x y y en términos, perdón, u y v en términos de x y y. Ese es zx. Puedo escribir quiénes son directamente las cosas. U con respecto a x es 1, entonces eso es zu, más v con respecto a y es 1 entre x, más 1 entre x zuv. ¿Ok? ¿Quién sería zxx? Es derivar con respecto a x, eso que acabo de sacar. Con respecto a x. Y eso sería entonces, para derivar zu, le aplico el esquema, porque es regla de la cadena. Entonces esto sería zu ux más zuv vx más menos 1 entre x cuadrado, zuv sin derivar, más 1 entre x por zuvx más zuv vx. Ux y vx los puedo calcular explícitamente, entonces eso es zuu más 1 entre x, hice algo mal, la derivada de v con respecto a
Aquí era con respecto a x, perdón, porque estoy derivando con respecto a x. Y aquí es menos y entre x cuadrado. Menos y entre x cuadrado. Aquí esta derivada cambia, sería menos 2y entre x a la 3. Muy bien, más. Menos y entre x cuadrado. Se había derivado con respecto a y y tenía que ser con respecto a x. Entonces aquí sería si derivada de esto, sería menos 2, el más, este sin derivar, menos este sin derivar, por la derivada de zv, que es esto, aplicando el esquema de regla de la cadena. Entonces aquí es menos y entre x cuadrado, zv, más 2y entre x a la 3 zv, menos y entre x cuadrado zvu. El vx es menos y entre x cuadrado. Si lo multiplico con el de afuera, me queda más y a la 2 entre x a la 4. Aquí ya estoy sacando quién es este, multiplicándolo por este. Ok, entonces, Jimmy God, me imagino que es Jimmy. Sí, Jimmy. Thanos hizo Snap en la primera película. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Ahí es la derivada de z con respecto a x dos veces. Y quiero sacar z con respecto a... bueno, puedo sacar zxy, que eso es lo mismo que... eso que ya tengo. Con respecto a y. Y eso sería zuy más zvy menos 1 entre x cuadrado zv. Menos y entre x cuadrado. Perdón, aquí era zu. Aquí es zuv. Aquí es zuy más zvy. Ya me estoy cansando de derivar. Ya me estoy cansando de derivar. Entonces eso es u con respecto a y es 0. U con respecto a y es 0. De hecho, ni siquiera lo hubiera considerado en el esquema. Lo hubiera dejado así. U con respecto a y es 0. Entonces aquí me va a quedar solamente v con respecto a y es 1 entre x. 1 entre x zv menos 1 entre x2 zv. U con respecto a y es 0. V con respecto a y es 1 entre x menos y entre x a la 3 zv. Pareciera que solo es eso. Vamos a ver, v con respecto a y es 1 entre x, v con respecto a y es 1 entre x, multiplicado por eso es esto es 0, esto, bueno, pareciera que se queda así. ZY, porque vean que al final ocupo las tres derivadas, bueno, usualmente estos ejercicios se asumen que las mixtas son iguales, para simplificar cosas. Z con respecto a Y va a ser más fácil porque simplemente ZV, VY.
ZV, y eso es 1 entre X, ZV. Entonces Z con respecto a Y dos veces es ZV, con respecto a Y. Y eso sería ZV, perdón, ZV, VY, el esquema de ZV. El esquema de ZV es ZV depende de U y de V. U depende de X y V depende de X y Y. Entonces, con respecto a Y, solo hay un camino. ZV, por el VY sin derivar, más, bueno, voy a escribir quién es el VY, mejor para simplificar eso. Ya lo tenía escrito. 1 entre X, ZV. Entonces, el 1 entre X no depende de Y. Eso es simplemente 1 entre X por ZVV, VY. O sea, eso es 1 entre X a la 2, ZVV. Entonces, ya ahí tengo las tres derivadas que necesitamos. Ya ahí tengo las tres derivadas que necesitamos. El chat se descontroló. Voy a ignorarlo por el momento. Entonces, ahora sustituyo todo esto aquí arriba. Sustituyo todo eso ahí arriba. X a la 2, ZXX más 2XY, ZXY más Y a la 2, ZYY es igual a 0. Sustituyo lo que acabamos de sacar. X a la 2 por ZXX, ahí cancela varias cosas. Eso es X a la 2 ZU menos Y ZUV más 2Y entre X ZV menos Y ZVU más Y a la 2 entre X a la 2 ZVV más 2XY por la segunda cosa que saqué. Sería más 2Y ZV menos 2Y entre X ZV menos 2Y a la 2 entre X a la 2 ZVV. Ya casi termino, espero. Más Y a la 2 entre X a la 2 ZVV es igual a 0. Me queda eso. Parece que está bien porque se van a cancelar cosas. Esta cosa y esta cosa y esta cosa se cancelan. Y esta cosa se cancela con esta cosa. Nada más, parece. Ah, bueno, y una de estas. Ahí estas dos se cancelan. Todo se cancela. Y la cosa me queda X a la 2 ZU igual a 0. Eso después de sustituir. Pero ahora, como lo que piden es cambiar variable, hay que pasar todo a términos de U y de V. En ese caso solo hay un X a la 2. El de X es igual a U. Entonces esto es U a la 2 ZU igual 0. Entonces toda esta cosa con este cambio, con esta regla de la cadena se transformó en esto. Profe, ¿por qué, digamos, ese menos Profe, Y, disculpe, ¿cómo fue que ZV se sacó canceló? ZX? Vamos a ver a quién le contesto. ¿Quién le contesto primero? Es como los dos preguntaron a la vez, no entendí ninguna de las dos preguntas. Digamos, ¿por qué ese menos YZV se canceló con el menos YZVU? Usualmente aquí para simplificar se asume que estas son iguales. O sea, en casi todas las, como les dije al inicio, con todas las funciones con las que vamos a trabajar,
Se asume que las derivadas mixtas son iguales. ¿Y por qué si es menos y menos, por qué se cancela? Porque aquí es menos, es que aquí hay menos, aquí hay menos, y aquí hay un más 2 veces eso. O sea, más bien es esta con esta, se cancela con esta. Ah, Ujú, ok, ok. ujú. Sí, ya, no lo había visto. Gracias. Ok. Ahora sí, la otra pregunta. Profe, ¿cómo fue que sacó el ZXX? ZXX es este. Es derivar Z con respecto a X 2 veces utilizando regla de cadena. ZX es esto, y luego ZXX vuelvo a derivar con respecto a X usando regla de la cadena. O sea, aquí lo que hice es sacar cada uno de estos con regla de la cadena y luego sustituir y tratar de simplificar todo. Ok, ¿qué más? Profe, ¿qué pasa con ese menos 2y a la 2 sobre y a la 2 sobre z v? Eh, este. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay menos 2. Entonces estos tres se cancelan. Ah, ok, ok. Gracias. Ujú. Profe, y en el 4.13 que nos dan una ecuación, ¿cómo sería ahí? 4.13. 4.13, vamos a ver. Esa es una pregunta directa e implícita. O sea, simplemente le dicen que z es una función de x y y determinada por la ecuación y hallar de... O sea, esa es una pregunta directa e implícita. Encontrar estas dos con la fórmula de derivación implícita. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces yo pienso que el examen de mañana no viene tan tedioso. De nuevo, traten de descargar las preguntas o de al menos guardar las preguntas apenas tenga acceso a ellas, trabajarlas con calma, revisar paso por paso cada uno de los cálculos, ver que no dejen ningún signo botado ni nada. eh, Apliquen las que hacen los institutos estos de bachillerato, de probar las respuestas. Traten de ver si las respuestas les cumplen lo que tengan que cumplir o cosas así. O de analizar con calma el examen. Y recuerden que no dejen para último la subida el envío de las preguntas, ¿verdad? No lo dejen para el lunes a las 7:55 estar enviando las cosas porque los sistemas se caen, más si hay mucha gente al mismo tiempo tratando de subir las preguntas. Ahora, profe, digamos, cuando yo abro el examen, esas preguntas se van a mantener durante los 3 días, no cambie. Creo que sí se mantienen entre los 3 días. No Profe, creo, si ven un timer ahí cuando lo abren, entonces copien todas y cierran. Pero se debería mantener ahí durante los 3 días. pero 2 igual días. si uno abre el examen y se cierra la pestaña, digamos, ahí sí se pierde. No, creo que no. O sea, creo que una vez que lo abran, ya les queda o sea, el examen no se, las opciones que ustedes marcan, bueno, eso sí, traten de, por ejemplo, si ustedes marcan una opción, traten de anotarla en algún lado eh, por aquello, ¿verdad? Por aquello que se les cierre y cuando se cierre no se quede marcada la opción. Pero creo que cuando ustedes marcan una opción, ya como que graba automáticamente la opción queda marcada. Igual siempre antes de enviar, revisen al final todas las opciones y escriban todas en un papel o algo así por si de una visita a otra se les borra algo. Ok, perfecto. Ujú. Profe, entonces digamos que tenemos dos días para resolverlo. Correcto.
Ah, Profe, cuando usted hablaba de la derivada direccional, ¿qué era exactamente? La derivada direccional es la derivada, es la razón de cambio en una dirección indicada. O sea, lo importante de la derivada direccional es que la derivada en una dirección u de f en un punto P es el gradiente de f en P punto la dirección, donde la dirección es un vector unitario. O sea, la dirección siempre hay que normalizarla. Entonces, la derivada direccional es simplemente la razón de cambio de una función f en un punto P en una dirección U. Pero la fórmula de cálculo es esta. Ok, gracias. Profe, yo le tengo una pregunta sobre, de los ejercicios resueltos para el primer parcial Ajá, que subió el profe. ajá. Es que en la pregunta 1, no sé si lo tiene por ahí a mano. Ya la busco. Gracias. Bueno, es la de ejercicios resueltos. Sí. Vamos a ver algunos ejercicios resueltos para el primer parcial. Ya lo estoy descargando. Ok, el 1. Ajá. Ok. Es que yo la iba haciendo mientras iba viendo, a ver, que si iba teniéndolo bien. Ajá. Y en la primera, o sea, uno saca el RT, digamos. Ajá. Ajá, a la hora de derivarlo para sacar la velocidad, Ajá. lo ve, ese seno de elevado a la 2t no se tendría que convertir en 2 coseno de t. Vamos a ver, el RT, la derivada es 2, es regla de la cadena, ¿verdad? Voy a escribirlo en las notas. O sea, tengo RT igual, ya se me fue el coseno de t, seno a la 2 de t, seno de t. La derivada de eso, o sea, R' de t es menos seno de t. La derivada de seno cuadrado es regla de la cadena, porque es la función seno elevado al cuadrado. Entonces es 2 veces la función por la derivada de la función. Ah, sí, me faltó, sí. Y creo que lo ponen como, utilizan la identidad trigonométrica, o sea, en la solución utilizan la identidad trigonométrica de que eso es seno 2t. Ajá. O sea, aquí utilizan la identidad trigonométrica de que, bueno, Sí. es exactamente eso. Seno 2t es igual a 2 veces seno coseno. No, sí, fui yo la que fallé. Profe, y Ok. después, en esa misma pregunta, ¿por qué si me están pidiendo los vectores del piedro móvil? Ajá. Porque están usando el vector tangente y el vector binormal y después sacan el vector normal. Eso es otra forma de sacar las cosas. O sea, de la forma que usted nos enseñó, igual está bien. Igual salen los mismos. Ahí utilizan, en las notas unas que yo les había mandado digitadas, hay una fórmula alternativa para el vector binormal, que es que el vector binormal es lo mismo que R' cruz R2' normalizado. Entonces ahí lo que están haciendo es eso, sacan el vector binormal de esta forma y luego, bueno, yo ya sé que T cruz N es igual a B. Pero también, o sea, básicamente como uno es perpendicular a los otros dos, o sea, tengo 3 vectores que cada uno es perpendicular a los otros dos, cada uno de ellos es el producto cruz de los otros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que N cruz B
es igual a T, o B cruz T es igual a N. Son otras formulillas, pero o sea, de la forma en la que lo tenemos, va a dar exactamente lo mismo. Ok, gracias. Ok. Profe, ¿puede ver un toque el 2.9? 2.9, vamos a ver, lista 2.9. Considera la curva que es la intersección de dos cosas. ¿Ok? Ajá, ¿qué con ese? Digamos, para parametrizar eso es que tiene como una A, pero no sé si eso afecta en algo. La A es una constante. Voy a pasar la página un momento acá. O sea, la curva de la 2.9 es x menos a medios a la 2 más y a la 2 es igual a la 2 entre 4. X a la 2 más z a la 2 más z a la 2 es igual a la 2. Esa A es una constante. Ahora, no sé si esta es la mejor forma de parametrizar, pero vean que ya la primera ecuación, ya esa cosa es un círculo. Ya esa cosa es una circunferencia. O sea, yo tengo x menos a medios a la 2 más y a la 2 es igual a la 2 entre 4. Ya ahí ya puedo usar senos y cosenos para parametrizar porque las variables son x y y. Entonces vean que eso es una circunferencia de radio a medios y centro a medios, coma 0. Y eso yo lo puedo, o sea, la parametrización de una cosa de esas, bueno, yo puedo escribir que x es igual a medios coseno de t más a medios y y es igual a medios seno de t. Otra forma de hacerlo es pasar a dividir ese a la 2 entre 4. Ah, perdón, se me olvidó esta cosa. Otra forma es de esto escribirlo así. X menos a medios a la 2 entre a la 2 entre 4 más y a la 2 entre a la 2 entre 4 es igual a 1. Y eso es lo mismo que x menos a medios a la 2 entre a medios a la 2 más y a la 2 entre a medios a la 2 es igual a 1. O x menos a medios entre a medios a la 2 más y entre a medios a la 2 es igual a 1. Y de ahí yo puedo decir que x menos a medios entre a medios es igual a coseno de t. Y y entre a medios es igual a seno de t. Y de ahí me sale lo mismo que me sale hace un rato. A medios coseno de t más a medios. Y es igual a medios seno de t. Y el z lo despejan de la segunda. Z despejan de la segunda ecuación. Ya sabiendo quién es x y quién es y. Pero esa es la cuestión. O sea, esto es un círculo de radio a medios, centro en a medios, coma 0. Entonces el radio siempre es lo que multiplica el coseno y el seno. Perdón, aquí es a medios. Y el centro, como el centro es a medios, coma 0, quiere decir que al x le sumo a medios y al y le sumo 0. Pero así lo pueden parametrizar. ¿Qué más? Profe, en la página pasada, cuando usted, un segundo, La página de las notas, aquí. ah, cuando sacó la derivada de R abajo, el puro final, Ajá. usted puso que sen pasaba a ser sen otra vez. ¿Eso está mal o es algo que no estoy recordando? Ah, es que aquí, sí, no, fue que derivé mal.
Ah, ok, gracias. Y es coseno. Ok, ¿qué más? Profe, en el 3.2, en caso de no usar el producto cruz de los gradientes, ¿cómo podría parametrizar esas ecuaciones? 3.2, vamos a ver. Encontrar. A veces no se, a veces es muy difícil o queda muy fea, pero vamos a ver si esa se puede. X a la 2 menos y a la 2 más 2z a la 2 igual 2. X más y más z igual 3. Sí, ahí está medio feo. Porque, vamos a ver. Sí, ahí está complicado parametrizar, porque lo más que puedo hacer aquí es quizá, no sé, despejar y como, o sea, cualquiera que haga va a quedar igual de feo. 3 menos x menos z y luego aquí meto x a la 2 menos 3 menos x menos z a la 2 más 2z a la 2 es igual a 2. Entonces aquí queda x a la 2 menos esa cosa elevada al cuadrado ya es más complicada, ¿verdad? Que sería 9 más x a la 2 más z a la 2 menos 6x menos 6z más 2xz más 2z a la 2 igual 2. Y el problema ahí es que el problema ahí va a ser esta cosa de acá, 2xz, que no tenemos, Se hace un vasito de fresco. No, ¿verdad? que no tenemos herramientas para no tenemos herramientas para parametrizar algo con términos cruzados. Entonces ahí sí lo mejor es hacer el producto cruz de los gradientes. Ok, gracias. Bueno, ¿qué más? Voy a escribir aquí que es mejor hacer eso con gradiente F y gradiente G. Profe, digamos, yo ahí tomo F la primera ecuación y G la segunda. F, lo que salga o sea, el F sería, ahí como al otro lado hay constantes, puede ser solamente eso, aunque yo siempre hago esto, menos 2, G de X, Y, Z igual, o sea, lo que hago es igualar a 0 las ecuaciones y agarro todo lo que está al otro lado, menos 3. Ahora, cuando lo que está al otro lado son constantes, no es tan importante porque a la hora de derivar, a la hora de sacar el gradiente, estas cosas no importan. Pero el problema es si hay más variables. Entonces, lo importante es igualar a 0 ambas y las funciones son lo que resulte de igualar a 0. Ok, gracias. Okay. Profe, ¿para qué fue que hizo el producto cruz de los gradientes ahí? No sé, es que no sé qué pedían en la pregunta. Es que piden la ecuación de la recta tangente y el plano normal a la curva. Entonces se necesita, esto es el vector tangente, es un vector tangente. Gracias. Y ese se utiliza para la recta tangente y plano normal. ¿Y qué más? (3.5a) Ya casi se nos acaba el tiempo. 3.5a.
Está lista. 3.5a. Calcular la derivada direccional de la función tal en el punto 1, 1 y en la dirección de la recta x menos y avanzando en el sentido positivo del eje x. Eso es una derivada direccional a lo largo de una curva. Voy a escribirlo aquí. 3.5a dice, hay que calcular la derivada direccional de, bueno, todos tienen la pregunta, pero f de xy igual x a la 2 más xy más y a la 2 en el punto 1, 1 en la dirección de la recta x menos y igual 0, z igual 0, sentido positivo. O sea, eso es solamente una forma complicada de darle la dirección, sentido positivo del eje X. Profe, ¿verdad que eso se hacía con lo que nosotros habíamos visto en álgebra, de las distintas formas de parametrizar rectas? Sí, de sacar la dirección de esa recta. En este caso sería el vector director, pero después lo que se hace es normalizarlo. Correcto. Sí, de nuevo, esto es una derivada direccional. Le están dando la función y el punto. O sea, por ejemplo, el gradiente de f es 2x más y, 2y más x. Y el gradiente de f en el punto 1, 1 es 3, 3. Y solo falta saber cuál es la dirección. La dirección, lo que me están diciendo es la dirección de una recta, ¿verdad? La recta, ahí ese z, o sea, como es una función de dos variables, ese z no me interesa tanto, ya sabemos que está en el plano z igual 0. Pero es la recta x menos y igual a 0. ¿Cómo parametrizo la recta? O sea, la recta x menos y igual a 0 es la recta y igual a x. Entonces, ¿cómo parametrizo esa recta? Esa recta puede ser 0, 0 más t veces 1, 1 con t que pertenece a R. O también como me dan dos ecuaciones, puedo sacar el producto cruz de los gradientes y me da 1, 1. O sea, la cuestión es parametrizar esta recta. Esto es una recta en dos variables. Un punto de la recta es el punto 0, 0, por ejemplo, y la dirección la puedo sacar como 1, 1. Uno puede incluso hacer el dibujo de la recta. Esa es la recta y igual a x. Esa es la recta y igual a x. Entonces la dirección es la dirección del vector 1, 1. Y la dirección la necesito normalizada. Entonces la dirección va a ser el vector u igual 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Profe, una pregunta. Ajá. En esa, ahí yo debería tomar en cuenta que z es igual a 0 para que me quede tres variables. No, porque la función es originalmente de variables. Entonces esa tercera variable está ahí estorbando. De hecho, no sé para qué la... O sea, aquí lo único que le están diciendo es que la recta está en el plano z igual 0. Ahora, lo puede hacer también viendo la recta como dos superficies. Por ejemplo, agarra el gradiente de esta, el gradiente de esta, saca el producto cruz y llega a esta misma dirección. Pero solo necesita las dos primeras variables porque es una función de dos variables. Ah, ok, gracias. Ok. Ok, 4 minutos y nos vamos. En el chat dicen, profe, integración implícita de orden 2 o mayor, cuando tengo que sacar la segunda derivada, si tengo un z por ahí, nada más sustituirlo por lo que yo saqué antes de la derivada con respecto. Bueno, sí, la respuesta a todo eso es sí. Es exactamente eso. Cuando uno deriva la segunda vez, considera z como función de x y y, entonces le van a salir de z de x o de z de y eso lo sustituye por lo que sacó al inicio, por lo que sacó al inicio con derivación implícita. Como el primer ejemplo que vi en la clase del 8 de mayo. Vi un ejemplo de derivación implícita con segundas derivadas, es lo que hice ahí. Ok, ¿qué más?
Siento que el examen de mañana no va a estar tan complicado, no va a estar tan tedioso y tan complicado. Bueno, el examen de mañana, domingo y lunes en la mañana, o madrugada del domingo, depende cómo lo vean. Pero sí tengan mucho cuidado, revisen bien las cosas, vean bien qué les preguntan. No, la idea es que sean preguntas no tan tramposas ni nada, sino preguntas muy directas. Entonces, estén tranquilos para mañana y van a ver que no está tan feo, espero. ¿Qué más? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos hablamos luego. Muchos éxitos mañana en el examen. Una cosa más. Bueno, sí, ¿Usted sube esta clase hoy o? sí, la voy a subir ahora. Ujú. Ok, gracias. Bueno, ok, entonces voy a parar la grabación.